Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, cargados de energía y listos para una nueva dosis de reflexión. Hoy nos vamos a zambullir en un tema que, sinceramente, me ha estado rondando la cabeza últimamente, y estoy convencido de que muchos de ustedes también lo habrán experimentado o se sentirán profundamente identificados. Vamos a hablar de esas vivencias, de esos instantes cruciales en los que alguien importante en nuestra vida, esa persona que nos conoce bien, nos brindó un consejo valioso, una advertencia clara, una señal inequívoca, y nosotros, por un sinfín de razones, decidimos ignorarla. ¿Les suena esa sensación? Esa punzada de arrepentimiento que nos invade, ese deseo casi tangible de poder retroceder en el tiempo, de ponernos una mano en el hombro a nuestro yo pasado y susurrarle al oído: escucha, ¿por qué demonios no le hiciste caso a esa persona? Y la frase que precisamente me inspiró para este vídeo, una frase que encapsula a la perfección esa experiencia tan humana, es la que vamos a desgranar hoy. Kanyaman Demet tenía razón. Le fallé y no le hice caso. Sé que a primera vista, la frase puede sonar un poco específica, quizás ligada al universo del espectáculo y a las dinámicas de una pareja de celebridades. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo de desglosarla y analizarla a fondo, esta frase trasciende las anécdotas personales de dos figuras públicas para revelar una historia universal, una narrativa que resuena en los corazones y las mentes de personas de todo tipo, en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de la intrincada danza entre la intuición, esa brújula interna que a menudo nos guía, la confianza que depositamos, o a veces dejamos de depositar, en las personas que nos rodean, y la obstinación, esa faceta de nuestra propia personalidad que en ocasiones nos ciega ante lo obvio, ante la verdad que se nos presenta con meridiana claridad. Así que les invito a quedarse conmigo hasta el final, porque vamos a explorar las profundidades de estas palabras, a desentrañar por qué nos ocurre esto con tanta frecuencia, y sobre todo, qué valiosas lecciones podemos extraer de esas experiencias que, aunque dolorosas, son fundamentales para nuestro crecimiento personal. Y por supuesto, si disfrutan del contenido que creamos en este canal y sienten que les aporta valor, no olviden darle a ese botón de suscribirse para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Empecemos por desempacar un poco esta idea central. ¿Quién es Demet en esta frase y por qué su opinión, según se desprende de las palabras, fue tan acertada? Pues bien, en este contexto particular, y para aquellos que siguen de cerca las noticias y los acontecimientos del mundo del espectáculo, Demet se refiere a Demet Özdemir, la talentosa actriz turca. Y Kanyaman es, por supuesto, el carismático y popular actor turco, ambos conocidos por haber protagonizado juntos la exitosa y aclamada serie de televisión Erkencikus. La frase que hemos elegido como punto de partida para nuestra conversación sugiere que hubo un momento específico, un punto de inflexión, en el que Demet Özdemir le ofreció un consejo perspicaz, una advertencia oportuna, o quizás compartió una opinión fundamentada sobre una situación determinada con Kanyaman, y él, por la razón que sea, decidió no hacerle caso. Optó por desoír su criterio. Y el resultado, según se infiere de la propia confesión, fue un tropiezo, un fallo, una consecuencia negativa que se podría haber evitado. El le fallé y no le hice caso es, en esencia, una admisión sincera de error, una forma de autocrítica retrospectiva que denota madurez y la capacidad de reconocer la propia equivocación. Pero como les decía al principio, esto va mucho, mucho más allá de las vicisitudes de la vida de dos celebridades turcas. Les invito ahora a hacer una introspección profunda y a pensar en sus propias vidas, en sus propias experiencias. ¿Cuántas veces un amigo cercano, un familiar que los conoce como la palma de su mano, una pareja que comparte sus intimidades, o simplemente alguien que los conoce bien y se preocupa por ustedes, les ha dicho algo similar a: no creo que esa sea la mejor decisión, ten mucho cuidado con esa persona, hay algo que no me cuadra, estás yendo por un camino que a largo plazo te traerá problemas? Y ustedes, ya sea por un exceso de orgullo, por una terca terquedad, por una autoconfianza desmedida, o simplemente porque estaban inmersos en su propia burbuja de expectativas y deseos, decidieron ignorar esas advertencias. Y luego, cuando las cosas inevitablemente salieron mal, cuando se dieron ese golpe, ese traspié inevitable, recordaron esas palabras, esas advertencias que resonaron en sus oídos en su momento, y sintieron esa punzada de arrepentimiento, esa amarga sensación de haber desaprovechado una oportunidad, de haber tomado un camino más seguro. Ese instante en el que la mente nos susurra: claro, tenía razón. Debí haberle hecho caso. ¡Qué tonto fui! ¿Por qué somos así? ¿Por qué, a pesar de tener la información, a pesar de recibir la advertencia de alguien de confianza, tendemos a veces a errar?
Es una pregunta fascinante y compleja, y creo que hay varios factores interconectados en juego. En primer lugar, está el ego. Seamos honestos, a la gran mayoría de nosotros nos cuesta horrores admitir que nos equivocamos, y mucho más aún, reconocer que alguien más, especialmente alguien cercano, tenía la razón y nosotros, con toda nuestra certeza, estábamos equivocados. Nuestro ego, esa armadura psicológica que nos protege, tiende a hacer precisamente eso, protegernos, hacernos sentir competentes, inteligentes y en control, incluso cuando, en la realidad, la situación nos supera. Por lo tanto, cuando recibimos una crítica, una advertencia, o simplemente una opinión que discrepa de la nuestra, a menudo la rechazamos de forma instintiva, con pensamientos como, yo sé lo que estoy haciendo, ellos no me conocen tan bien como yo a mí mismo, o están exagerando, no es para tanto. Luego tenemos la tan poderosa ilusión de control. Vivimos en una sociedad que exalta la autonomía y la capacidad de decidir por uno mismo, lo cual es positivo, pero a veces nos lleva a creer que tenemos un control absoluto sobre todas las situaciones, que podemos manejar cualquier escenario por adverso que sea. Cuando alguien nos advierte es como si nos arrebataran esa ilusión, esa sensación de omnipotencia. Nos hace sentir vulnerables, expuestos, y como reacción natural, tendemos a defendernos, a reafirmar nuestra supuesta capacidad de decisión y control. En el caso de Kanyaman, por ejemplo, siendo un actor de gran éxito y con una carrera en ascenso meteórico, es muy probable que sintiera esa necesidad imperante de tomar sus propias decisiones, de forjar su propio camino profesional y personal, sin que nadie, ni siquiera alguien tan cercano y con quien compartía una relación laboral y personal, como Demet, le dictara qué hacer o qué no hacer. Otro factor crucial es la falta de información o de perspectiva. A veces la persona que nos advierte, la que nos ofrece ese consejo, tiene una visión más objetiva y clara de la situación precisamente porque no está tan inmersa en ella como nosotros. Puede percibir patrones, detectar señales de alerta o anticipar consecuencias que nosotros, al estar inmersos en el torbellino de la situación, pasamos por alto. Cuando estamos dentro de una situación compleja, ya sea un proyecto profesional ambicioso, una relación interpersonal intensa, o una decisión vital importante, tendemos a enfocarnos en los detalles inmediatos, en la inmediatez de la acción o de la emoción, y perdemos de vista la perspectiva general, el panorama completo. Demet, en su rol, quizás pudo haber captado algo en la dinámica de una situación específica, en el comportamiento de una persona involucrada, o en las implicaciones a largo plazo que Kanyaman en ese momento particular no pudo, o quizás no quiso, ver. La intuición femenina, en particular, se dice que tiene una capacidad especial para captar matices sutiles, para percibir energías o intenciones que escapan a la lógica racional. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el pilar fundamental de la confianza. Cuando alguien a quien queremos, a quien respetamos, a quien valoramos, se toma el tiempo y el esfuerzo de ofrecernos un consejo, una advertencia, eso es una señal clara y poderosa de que confían en nosotros lo suficiente como para ser honestos, incluso si saben que esa honestidad puede ser difícil de escuchar, puede ser desagradable o incluso puede generar fricción. Ignorar esa confianza, esa inversión emocional que esa persona ha hecho en nosotros, es en sí mismo un fallo. Es, en cierto modo, un mensaje implícito que estamos enviando, tu opinión, tu criterio, no vale tanto como el mío. Y esa puede ser una herida profunda, no solo para la persona que ofreció el consejo, sino también para la propia relación que se tiene con ella. Consideremos ahora el caso específico que inspira esta poderosa frase. Sin pretender caer en el cotilleo barato, porque este canal no va de eso, sino más bien para ilustrar el punto y hacerlo más tangible, podemos imaginar diversos escenarios. Tal vez se trataba de una decisión profesional de gran envergadura. Una oportunidad que a simple vista parecía una mina de oro, una oferta increíblemente tentadora, pero Demet, con su intuición aguda, intuía que había un lado oscuro, una trampa oculta, o que la propuesta no era tan beneficiosa a largo plazo como se presentaba. O quizás, y esto es algo muy común en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del entretenimiento, se trataba de relaciones personales. Amistades, parejas o socios comerciales que, según la percepción de Demet, no eran beneficiosos para Kanyaman, que podrían ser perjudiciales para su carrera o su bienestar emocional. Como mencionaba Ant, es la intuición femenina, especialmente la de alguien que trabaja mano a mano contigo, que comparte tu día a día y conoce tus debilidades y fortalezas, a menudo capta matices, percibe vibraciones o capta intenciones ocultas que escapan al radar de otros. Tal vez Demet percibió una falta de sinceridad en alguna persona clave, una intención oculta detrás de una oferta atractiva, o simplemente tuvo un mal presentimiento que la impulsó a advertirle.
Cuando efectivamente nos equivocamos por no haber sabido o querido escuchar, entra en juego una etapa crucial, una etapa que puede ser sumamente dolorosa, pero que sin duda alguna, es la más fructífera para nuestro desarrollo personal, la etapa de la reflexión. Es ese momento en el que con la cabeza gacha pero con la mente clara, podemos decir, ok, sí, me equivoqué. Fui un necio. Y es en ese instante cuando empezamos a analizar las razones profundas de nuestro error. ¿Fue mi ego el que me traicionó? ¿Fue mi falta de visión, mi incapacidad para ver más allá de lo evidente? ¿Fue mi obstinación, mi negativa a admitir que quizás no tenía la razón absoluta? Este autoanálisis honesto y profundo es absolutamente crucial para nuestro crecimiento personal. Porque si no nos detenemos a comprender las causas de nuestros tropiezos, si no aprendemos de nuestras equivocaciones, estamos, tristemente, condenados a repetirlas una y otra vez, cayendo en el mismo círculo vicioso. Pensemos ahora en las lecciones valiosas que podemos extraer de estas experiencias, de estas situaciones en las que hemos ignorado un consejo y luego hemos tenido que lamentarlo. En primer lugar, la humildad. Aprender a escuchar, a prestar atención, incluso cuando las palabras que escuchamos no son las que deseamos oír, incluso cuando no estamos de acuerdo en el momento. A considerar seriamente las opiniones de las personas que nos quieren, que nos conocen y que en la mayoría de los casos desean nuestro bienestar. Esto no significa que debamos seguir ciegamente todos y cada uno de los consejos que nos dan, de forma indiscriminada. Pero sí significa que debemos otorgarles el peso y la consideración que merecen. A veces una crítica constructiva o un punto de vista diferente puede ser el salvavidas que necesitamos para evitar un naufragio. En segundo lugar, la importancia vital de las personas que forman nuestro círculo de confianza. Aquellos individuos que se toman el tiempo, que se esfuerzan por advertirnos, por decirnos las cosas como las ven, sin adornos ni rodeos, son auténticos tesoros en nuestras vidas. Son personas que invierten en nuestro bienestar, en nuestro éxito, en nuestro futuro. Ignorar sus advertencias, desestimar sus preocupaciones, es, como bien dice la frase que nos inspira, fallarles. Y en última instancia, lo que es más importante es fallarnos a nosotros mismos, a nuestro propio potencial de crecimiento y aprendizaje. En tercer lugar, y esto es fundamental, el poder inmenso de la intuición. Tanto la nuestra, esa corazonada que a veces sentimos y que nos dice que algo no está bien, como la de los demás. A veces tenemos un presentimiento, una sensación visceral. Si otra persona, con la que tenemos una conexión especial, comparte esa misma corazonada, esa misma intuición, es una señal poderosísima que no debemos ignorar. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra intuición nos dice una cosa y la de la otra persona nos dice lo completamente opuesto? Ahí es cuando la comunicación abierta y honesta, el análisis detenido y la ponderación de las diferentes perspectivas se vuelven absolutamente vitales. No se trata de tener la razón a toda costa, sino de encontrar el camino más acertado, el que nos lleve al mejor resultado. Volviendo a la frase en sí, Can-Yaman Demet tenía razón. Le fallé y no le hice caso. Esta admisión, aunque la usemos como un ejemplo general y no estemos profundizando en los detalles de su relación personal, es un acto de una valentía considerable. Es un reconocimiento honesto de la propia falibilidad, de la capacidad de equivocarse. Y más importante aún, es un punto de partida indispensable para la redención, tanto a nivel personal como en la relación con la persona a la que en su momento se ignoró. Porque al admitir el error, al reconocer la equivocación, se abre de par en par la puerta a la reconciliación, a la posibilidad de restaurar la confianza y fortalecer el vínculo. En la vida, todos tenemos esos momentos. Esas encrucijadas en las que la necedad, el orgullo desmedido, la ceguera voluntaria, o simplemente una falta de perspectiva nos impulsan por el camino equivocado. Y en la retrospectiva, cuando el polvo se ha asentado y las consecuencias se han manifestado, nos damos cuenta de que alguien que nos importaba, alguien que nos quería, tenía la razón desde el principio. Esa es, amigos míos, la gran lección de hoy. La importancia capital de escuchar, de valorar las opiniones sinceras de quienes nos rodean, y de ser lo suficientemente humildes para admitir con honestidad cuando nos hemos equivocado. Así que la próxima vez que alguien en su vida les ofrezca una advertencia, un consejo sincero, deténganse un momento. No reaccionen de forma inmediata. Escuchen de verdad con atención plena. Analicen la situación desde diferentes ángulos, con una mente abierta y dispuesta a considerar otras posibilidades.
Y recuerden siempre que a veces las voces más sabias, las más clarividentes, son aquellas que con valentía nos señalan nuestros propios errores, nuestras propias debilidades. Porque al fin y al cabo, ¿qué es más importante? Tener la razón en un momento dado, o aprender, crecer y convertirnos en mejores personas. Espero sinceramente que esta reflexión les haya sido útil, que les haya aportado una nueva perspectiva o les haya hecho pensar en sus propias experiencias. Hemos explorado a fondo las razones por las que a veces ignoramos los consejos valiosos, las lecciones trascendentales que podemos extraer de esos errores, y la importancia fundamental de escuchar, de valorar y de confiar en las personas que nos quieren y que desean lo mejor para nosotros. Ahora, me encantaría abrir un espacio para ustedes. Me interesa enormemente conocer sus propias experiencias. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Alguna vez alguien les dijo tenía razón y ustedes, en su momento, decidieron no hacerle caso? Cuéntenme en la sección de comentarios, me fascina leer sus historias, sus vivencias. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a aprender y a sentirnos menos solos en nuestras vicisitudes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y valioso, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras charlas. No duden en compartir este vídeo con amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de esta conversación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, por su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas interesantes y espero, igual de enriquecedores. Hasta luego y cuídense mucho.